Con Fede vamos a hablar un poco de cómo usamos Hadoop en Amazon particularmente, cómo lo escalamos, qué tools usamos. Y bueno, un proyecto que estuvimos trabajando hace unos 4 meses, 5 meses, de mejorar la escalabilidad de la plataforma. Así que bueno, pasemos un poco a contar quiénes somos. Yo estudié Ingeniería Informática en el ITBA. Mi puesto sería Data Engineer y también doy clases en el ITBA. Para cualquiera que me quiera contactar, Juan@yam o Twitter Juan_Ampliga. Yo lo conozco a él. Fede está en el equipo de DevOps. Fue la pata fundamental que me ayudó toda la parte de métrica, configuración y bueno, realmente saber armar la infraestructura de bajo nivel, digamos. Así que vamos a contar un poco de los dos, qué fue lo que fuimos haciendo, qué problemas encontramos y qué soluciones les fuimos encontrando. Y ustedes espero que tengan muchas preguntas durante la charla y al final, interesantes, así nos lucimos. Simples. No voy a entrar mucho en detalle de lo que hacemos en Jump, más allá de que compramos publicidad para básicamente conseguir que la gente instale aplicaciones móvil o haga compras dentro de las aplicaciones móvil. Para que se den una idea, hoy en día estamos en algo así de 500.000 requests por segundo HTTP, que básicamente es una subasta en la cual se decide hacer una oferta o no por un espacio de publicidad en una aplicación móvil. En total esos son aproximadamente 100 teras de data, y esa no es la única fuente de datos que tenemos, o sea es la más grande pero no la única. Entre otros números, traqueamos unos 12.000 millones de eventos mensuales de lo que hace la gente dentro de las aplicaciones, o sea entre todos los clientes que tenemos, que básicamente nos contratan para que la gente instale sus aplicaciones. Traqueamos lo que hacen dentro de la aplicación de distintos usuarios para poder segmentar y traquetearlos con publicidad específica. Nuestro clúster de Hadoop hoy en día pueden llegar a consultar unos 300 teras de datos en S3, que eso está la mayoría en formato columnar y después hay muchos logs que se pueden acceder desde el clúster de Hadoop por distintas herramientas. Y en total, más o menos, o sea, entre sistemas automáticos, ETLs y demás, tenemos unas 3.000 queries, por día. Básicamente queries ad hoc, que se hacen consultas o que sistemas automáticos hacen consultas, y 400 ETLs corriendo en estos clusters. Y en total, bueno, manejamos, o sea, toda esta infraestructura y un montón de otras cosas más, del lado de UI, del lado de infraestructura, del lado de bidding, del lado de data science, con un equipo de 23 personas, por lo cual queremos hacerlo crecer, así que obviamente si alguien está interesado, avisen. Bueno, perdón, una pregunta en medio, porque a lo mejor sí. lateral. ¿Cómo es el tema ese de bidding? O sea, ustedes hacen arbitraje de ads y ese tipo de cosas. Hacemos compras, digamos, participamos en subastas, que se hacen en el momento, y la idea es contestar a la subasta en menos de 80 milisegundos al request HTTP, si queremos comprar o no, digamos, cuánto ofertamos, y la pregunta era cómo se hace la parte de la compra programática, ¿no? Porque creo que no queda lo que dice todo el mundo en el video. Y hacemos esa la compra para mostrar nada al fin y al cabo. ¿En real time? Sí. O sea, hay que contestarlo. Ese pedido que te llega, digamos, esa subasta que te llega en un request HTTP, hay que contestarlo en menos de 80 milisegundos. Y ahí tenés información del usuario, por otro lado. Sí. O sea, en base a información del usuario que recolectás, después decir cuánto compras de aviso, ¿no? ¿Qué aviso compras? En realidad no cuánto compras, sino que vos siempre se está subastando un espacio en particular, que vos tenés más o menos información al respecto y tenés más o menos información tuya que usás para digamos, generar estimadores que te ayudan a poner un precio. ¿Estoy diciendo bien, Fer? Ahí está el desafío, ¿no? De cuánto llegar a pagar por ese espacio. O sea, es real time. Sí. Bien, nosotros en este momento la verdad que nos vamos a enfocar en la parte de la plataforma de Analytics, Analytics y por ahí, bueno,
Una sola se usa para corrección. Machine Learning. Una sola corrección, como Medallia no hace encuestas, nosotros no compramos publicidad. Ayudamos a nuestros clientes a que crezcan sus ventas Claro. Ah, bien, bien, bien. en mobile. Bien. Mobile Yo sales. como en que en el comentario lateral, no sé, el brujo de Inaca pasó algo parecido, me parece. Se switchó a, no sé, algo de Real-Time Ads. Claro. No conozco eso. Pero bueno, digamos, eso es la plataforma, digamos, más sencilla de la latencia, que está todo el momento en real time. Nosotros hoy vamos a hablar un poco de la plataforma de Analytics y cómo se procesan los datos y cómo qué es lo que le brindamos a todo el resto de la empresa para poder hacer las consultas que se les ocurran en el momento y bueno, cómo lo configuramos. Bueno, yo entré a Jump en febrero de 2015 y en ese momento la realidad es que los volúmenes de datos eran más chicos, pero no eran, digamos, muchos órdenes de magnitud más chicos. Y en ese momento se manejaba todo con un MySQL y con un Postgres, aunque no se pueda creer, Claudio que está ahí tenía un Postgres ahí manejando todo ese volumen de datos y haciendo una solución de reporting con un data warehouse en real time, ya todo armado con Python y Cython. Y bueno, lo que empezó a pasar en ese momento fue que o sea, uno llegaba y de repente tenía un montón de servidores generando logs por todos lados, quería consultar esos logs y claro, obviamente uno dice, bueno, indexamos los logs, o ponemos en Elasticsearch, o ponemos en algún servicio que los indexe y los consultamos rápido, pero eso lo decís más que nada cuando tenés un tamaño bastante manejable de logs o mucha plata para gastar en indexación, en memoria RAM, y la idea es que, digamos, si se consulta muy seguido es útil, pero la realidad es que la mayoría de los logs que nosotros encontramos, de los sistemas que más generan, son logs que consultamos por ahí un par de veces por día, pero no es una consulta constante digamos, o muy detallada. Entonces lo que encontramos era un poco así, que de repente había que consultar logs que salían de digamos, decenas o cientos de servidores y de una manera simple. Inclusive muchas veces lo que pasaba es que no era un simple grep, sino que había que hacer alguna especie de lógica que por ahí en SQL sale fácil, pero en otras, digamos, usando grep no tanto. Entonces eso era uno de los temas que teníamos en ese momento. Después también lo que empezó a pasar fue que cada vez más las bases de datos relacionales, obviamente para guardar lo que son los datos crudos, tener mucho detalle, se hacía cada vez más complicado, más costoso de manejarlo. Y también, digamos, consultar de repente un mes de datos, 3 meses de datos, 6 meses de datos, era medio imposible, ¿no? En general también lo que pasaba en ese momento es que se empezaba a armar el equipo de Data Science y la gente de Data Science como que medio dice, bueno, necesito el dato crudo de qué es lo que hizo exactamente esta persona, no tanto si hubo en total en el día X cantidad de clics. En general lo que fuimos también viendo es que queríamos poder combinar distintas herramientas, o sea, no queríamos, digamos, solamente tener una especie de base de datos escalable, sino que queríamos tener la posibilidad de utilizar distintas herramientas que hoy en día están en el ambiente. Y después haciendo pruebas también, digamos, vimos que la combinación de PrestoDB, que ahora vamos a hablar bien qué es, formatos columnares y particionamiento nos daba, digamos, muy buenas capacidades para hacer queries ad hoc y rápidas y escalables. Está medio muerto. ¿No? Un poquito más ¿Me acá. pasás? Siguiente. Está colgado. Bueno, hablando de las herramientas que empezamos a utilizar en su momento. Digamos, nuestra herramienta base para todo esto es Elastic MapReduce de Amazon, un clúster de Hadoop que ofrece Amazon como servicio, que simplifica supuestamente, en este momento lo simplifica un poco más, hace unos años era bastante menos simple, todo lo que es el manejo de un clúster de Hadoop en la nube de Amazon. Y lo que hace, bueno, básicamente es en un montón de instancias virtuales distribuir el procesamiento y el storage de datos si queremos, ¿no? En general está preparado para interactuar con muchos de los servicios de Amazon, base de datos NoSQL como Dynamo, S3 como storage distribuido y en general, bueno, Kinesis, Elasticsearch, o sea, como que el clúster de Hadoop está bastante preparado y viene con librerías específicas para hacer eso de manera eficiente. Y nos dejan instalar un montón de aplicaciones, se llaman, que entre las cuales, bueno, ahí tenemos algunas listadas, pero hay un montón más, que son, bueno, Hive, Spark, PrestoDB, Scoop, Zeppelin, digamos, un montón de lo que es el ambiente de Big Data. Y además de eso, lo cual es muy bueno y se diferencia por ahí de otras opciones, es que la verdad que los updates son, digamos, constantes
y inclusive muchas veces son bastante significativos. O sea, para darles una idea, la última versión de Hive es la 2.3, que ahora salió hace creo que 3 meses, una cosa así, y la última versión, digamos, del clúster de MR, la 2.3 salió hace 1 mes, o sea, con 2 meses de diferencia con las últimas versiones de lo que hay en el ambiente open source, lo cual obviamente con estas herramientas que son tan nuevas significan pasos, digamos, gigantes muy rápido. O sea, cambió bastante eso entonces. Bueno, en 2014 era como estaba 1 año atrás las versiones. Sí, era totalmente. Antes era, en 2014 y 2015 era muy malo, y encima era muy malo que estaba muy preparado para un cierto tipo de máquina. Si vos querías, digamos, innovar y decir, bueno, en vez de usar máquinas con mucho storage, usar máquinas con mucho RAM, empezaba a hacer cosas raras como que te mapeaba, digamos, discos de datos al root del file system y se te llenaba. O sea, estaba mucho más maduro hoy en día, podés probar un montón de instancias, podés mezclar distintos tipos de instancias. La verdad que es mucho mejor. Bueno, conceptualmente Amazon en su Elastic MapReduce diferencia 3 tipos de nodos. El nodo master es el que tiene todos los coordinadores, los distintos procesos que, bueno, coordinan el procesamiento distribuido o el storage distribuido. Este nodo se llama master. Después tenemos los nodos core, que tienen tanto storage distribuido como procesamiento. Entonces, digamos, estamos procesando, por ejemplo, con Spark y tenemos workers. Estos están corriendo en estos nodos core, y además, si tienen los datos en HDFS, entonces van a favorecer esa ejecución en donde están los datos pertinentes para su procesamiento. Y finalmente están los nodos task, que son nodos, digamos, 100% de procesamiento, que no tienen storage, por lo cual pueden ser nodos idealmente, digamos, con mucho CPU, mucha RAM y muy poco storage, que en general, digamos, cuando habla de Hadoop tradicional serían medio ineficientes, por decirlo de alguna forma, pero como estamos hablando de por lo general utilizar storage, digamos, no en el clúster, sino afuera, o consultar distintas bases de datos y demás, eso termina, digamos, siendo bastante bueno, y en general uno termina teniendo bastante más nodes task que nodes core. Por otro lado, Amazon tiene este concepto de instancias spots, que es un precio bastante reducido con respecto a lo que es pagar por hora, hasta un 80% menos. Y lo que dice Amazon es que es un mercado que todo el tiempo va variando el precio en base a la demanda por ese tipo de instancia. Y bueno, supongamos que tenemos, o sea, nosotros lo dejamos corriendo y decimos que queremos tener 10 nodos, eventualmente lo que nosotros decimos es que estamos dispuestos a pagar hasta tanto, y mientras el precio se mantenga debajo de ese valor, la instancia queda prendida y queda procesando. Eventualmente lo que pasa es que si el precio, digamos, por tema de demanda sube por encima de eso, se apaga la instancia. Entonces, por lo general esto se usa para lo que son los nodos task. Y finalmente, bueno, es muy eficiente para consultar data en S3, o sea, el storage, digamos, por default en Amazon. Ahí guarda todo el tema de logs también, de si una aplicación terminó bien, un shell de Spark o lo que sea, terminó bien o mal, podemos ir a consultar S3 a largo plazo. Y también, por otro lado, un tema de S3 es que tiene falta de consistencia. Digamos, después de borrar un archivo, por ejemplo, puede ser que nosotros consultemos y aparezca como que en S3 sigue estando. Amazon tiene una solución con Elastic MapReduce que usamos una base de datos, una tabla en Dynamo para poder controlar esta consistencia. Bueno, algunas limitaciones también. Tenemos, digamos, en general la mayoría de las consultas o de los procesos que se corren en Elastic MapReduce tienen baja concurrencia, o sea, si tenemos 8, 10, 15 jobs corriendo, ya está bastante al límite el clúster. Hay algo que se nota mucho cuando uno empieza a usar este servicio, que es el tema de interacción entre procesos YARN y no YARN. YARN es el manejador de recursos de Hadoop. Cuando tenemos procesos que corren sobre YARN y manejan sus recursos ahí, si son distintas herramientas, tipo, hablan entre sí, coordinan y está todo bien. Pero por otro lado, si tenés, digamos, Spark corriendo y Presto que no corre sobre YARN corriendo, lo que termina pasando es que empiezan a tener interacción, empiezan a usar un montón de recursos y empiezan a caerse, digamos, out of memory los procesos. Y una cosa que siempre menciono cuando hablo de Elastic MapReduce es que si tienen nodos, pongan Termination Protection, que es una opción que se configura en cada uno de los nodos, porque Amazon lo que pasa es que si hay un nodo que está usando mucho CPU, eventualmente lo marca como que no puede acceder a ese nodo, no le puede hacer el monitoring y te lo mata, y que si tienes un clúster con datos o un master, tipo, no es
lo ideal que te mate el nodo porque perdes toda la data. O perdés la coordinación del cluster. Sí. Ahí Tincho se está riendo porque lo sufrimos durante un mes más o menos de entender lo que estaba pasando, ¿no? Y la gente de Amazon dice, no, cosa estás usando mucho los nodos, o sea, usarlos menos y pagas más caro y máquinas más grandes. Pero se soluciona todo con, te puedes hacerle 20 preguntas al soporte de Amazon, te dicen nada, no, pero si activas Termination Protection está todo bien. Y ahora te lo cobran, así. El soporte. Y en general lo que es bastante malo es el monitoreo de aplicaciones que no corren sobre YARN para ver los recursos o cuántos procesos corrieron y demás. Bueno, para que vean un poco de lo que tenemos hoy en día en producción, nosotros tenemos dos clusters, que ahí lo ven, uno para consultas 100%, que se usa para consultas más que nada sobre Presto, y otro cluster para ETLs y transformaciones de datos. ¿Por qué? Porque las consultas se hacen más que nada sobre el PrestoDB. PrestoDB no se lleva bien con las aplicaciones sobre YARN, entonces lo tenemos separado. Toda la data nuestra reside en S3, que en general es bastante más ineficiente que tenerlo en HDFS, pero nos da mayor libertad, podemos levantar la cantidad de clusters que queramos. Y después lo que tenemos también es, tenemos un metastore que comparte, digamos, entre los dos clusters, de la definición de las tablas que tenemos en cada cluster. Esto en un MySQL de Relational Data Store de Amazon. Y también, digamos, se comporte este MRFS, que es la tabla que determina la consistencia de la data en S3. En general tenemos un montón de usuarios del cluster, que son usuarios, digamos, del lado más de negocio, o sea, no 100% de negocio. Después del lado de Data Science, digamos, servicios automáticos que hacen consultas, y también procesos ETL que se hacen con Airflow, que se orquestan con Airflow, que ahora vamos a ver un poco más en detalle, más adelante vamos a ver un poco más en detalle qué es Airflow. Solo para mencionar, digamos, elegimos como formato de datos ORC. ¿Por qué? Porque no usamos tanto Spark para ETL ni procesamientos, usamos más que nada Hive y Presto, lo cual, digamos, como formato columnar es mucho mejor ORC en cuanto a performance, hicimos varias pruebas al respecto. Y también lo que elegimos, o sea, para todo lo que es de normalización, usar tipos digamos, de columnas, mapas, por sobre lo que son JSONs. Hicimos también varias pruebas sobre eso y anda bastante mejor. Bueno, gracias, Juan. Yendo un poquito más en detalle al clúster de EMR y explicando un poquito los tamaños de las instancias que terminamos eligiendo, lo que tenemos es que en el master node terminamos decantándonos por un R4 X-Large, una instancia de 4 cores y creo que son 30 GB de RAM. En general es un poco más chica que los distintos cores y los task nodes, por el hecho de que no procesan tareas generadas en el clúster y porque en general el consumo de coordinar las tareas es bastante menor. En los cores sí elegimos ya R4 2X-Large, instancias de 8 cores y 60 GB de RAM. Y como decía Juan, el hecho de prácticamente no guardar información en HDFS hace que podamos elegir solamente o quedarnos con el mínimo de instancias de cores, 2 para tener alta disponibilidad, para tener un HDFS corriendo si se quiere disponible ahí para cualquier tarea necesaria, pero dejando el grueso y la gran cantidad de capacidad de procesamiento a los task nodes que solo están encargados de ejecutar tareas y jobs asignados por el master, y eso específicamente ejecutándose en instancias spots que son la verdad, sí, Fede, ¿dónde estás de 3 nodos core para HDFS, tener la réplica 3 de todo o no? Sí, la realidad es que hasta ahora no tenemos nada de información en HDFS. Solo hemos visto que YARN en algunos tasks guardan algunos logs de los tasks temporales, o sea, son logs históricos como para verlos por alguna razón. Y ni siquiera la data in transit de una tarea ongoing se guarda en HDFS, sino que se guarda en el volumen del nodo donde se está ejecutando. Entonces no le dimos razón para tener más core nodes. Quizás la única razón por la que lo mantenemos es que son on demand y ese fail safe que tenemos por si el precio de las spots se llega a disparar. Sabemos que siempre al menos vamos a tener dos
instancias capaces de atender jobs del cluster. Sí, igual, digamos, inclusive podrías tener con 2 instancias, o sea, en MR, un máster y 2 instancias es el mínimo. Si querés le podés poner 2 de replicación, entonces vas a tener 100% de datos replicados, pero no hace falta tener 3. Bien. Task nodes, ¿cuántos son? En task nodes estamos habitualmente depende de la carga, estamos variando del lado del cluster de queries de Presto. Sí, creo que tenemos unos entre 6 y 12 nodos, y en el de ETL bastante menos, son unos entre 3 y 5, depende si tenemos que reprocesar algo, estamos algo atrasados en algún ETL, se aumentan para esa tarea en particular y después volvemos al esquema habitual. Bien, una vez definido el clúster, el siguiente paso que al menos nos topamos para avanzar en el setup es la configuración de cada una de esas aplicaciones que elegimos instalar en el clúster. ¿Sí? En particular, Amazon tiene 2 métodos. Este que es el principal, es la configuración, lo que ellos dan por llamado Configuring Applications, que es un JSON básicamente, donde uno va definiendo bloques que van a ir a parar archivos de configuración en las distintas aplicaciones. ¿Sí? Por ejemplo, acá lo que podemos ver es el bloque de configuración de Presto Config, que esto es un archivo específicamente de Presto, y cada atributo que se va definiendo acá va a ser un key value dentro de ese archivo de configuración. Y por otro lado, bueno, en este caso es el bloque del archivo de Hive site.html de Hive justamente. En general, Amazon da soporte para prácticamente todas las aplicaciones y prácticamente todos los archivos de configuración, excepto algunos casos particulares como JVM config de Presto, que justo nos trae algunos problemitas y que después voy a andar sobre eso, pero que al ser tan abarcativo nos permite definir, y ser tan simple aparte de documentar y de versionar, nos permite definir un JSON por cada clúster que nosotros queremos levantar y tunear específicamente para cada workload particular de los clusters. Tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué? O sea, me imagino que es por el caso de uso, pero ¿los clusters que ustedes tienen son siempre permanentes y no eligieron transient por algún...? Por el momento sí, los 2 clusters que tenemos son permanentes. Por 2 casos distintos. Del lado de ETL, por el hecho de que cada tarea, cada job que ejecutamos de transformación se ejecuta cada 1 hora. Okay. Y el hecho de hacerlo temporal es básicamente al medio del pedo hacerlo, porque vos pagas la instancia por 1 hora en Amazon y si ya lo necesitas al principio de la hora, después apagarlo si es cada 1 hora, lo veo justificado. Y por otro lado, del lado del cluster de query de Presto, el esquema de carga, el workload es constante, prácticamente todo el tiempo estamos recibiendo queries, estamos algo así como 30 queries. No, son 3.000 por día, más o menos. 3.000 por día, pero es muy constante la curva, la verdad estamos todo el tiempo y de hecho tuvimos la idea y esperábamos levantar clusters transient para tareas en particular, en los casos de analytics, para exploraciones bastante pesadas. Pero la verdad es que no era tan necesario y no valía la pena, y esas queries las terminamos ejecutando en el cluster de Presto directamente. Bueno, y el segundo caso que les comentaba de lo que Amazon permite para configurar un cluster EMR son los scripts de Bootstrap, que básicamente son script bash que uno puede definir en el momento de la creación de un cluster. Permite hasta 16 script bash que se van a ejecutar, pero con la particularidad de que esos scripts no se van a ejecutar en el orden que fueron definidos en la creación. Y eso es como una letra chica que está por ahí, y aparte es muy confuso, porque uno cuando define los scripts es muy claro, te dice script 1, script 2, script 3, script 4, pues bueno, se van a ejecutar en ese orden. Y no necesariamente es así, así que en el caso de haber dependencia, lo más recomendable es que vaya todo en un mismo script y se ejecute dentro de un mismo archivo bash. En nuestro caso, ¿cómo los usamos? Por un lado instalamos agentes de monitoreo, en este caso Holokia y MetricBit, que es un software de Elastic que después les voy a contar un poquito más. Hacemos un tuning del security limits del sistema operativo, que esa es otra cosa que no está soportada por el Configuring Applications que les mostraba antes.
En particular para el usuario de Presto lo que hacemos es aumentar el límite de archivos abiertos y de procesos que puede levantar el usuario, porque hemos visto que... MR tiene para los usuarios Yarn y todos los que son más de Hadoop los tiene aumentado, pero a Presto no. Y Presto corre un usuario Presto, entonces tipo el toque llega al límite. En general se da que las aplicaciones más utilizadas por EMR son las que más soporte tienen, que más están cubiertas, y las aplicaciones que vienen un poquito más atrás en el backlog o que fueron agregadas muy recientemente, como que van incorporando features a medida que pasa el tiempo. La verdad que van bastante bien, pero hay algunas cosas que todavía se van quedando afuera y hay que hacerlas como a mano, si se quiere, con estos scripts. Y por último, la ejecución de un script post-install de Presto. ¿Qué pasa? Estos scripts de Bootstrap se van a ejecutar junto con los scripts internos de Bootstrap, si se quiere, de Amazon. O sea, mientras Amazon, cuando crea una instancia, está instalando Presto, por decir algo, también se van a estar ejecutando nuestros scripts. Por ende, si estos script bash lo que necesitan es interactuar con Presto por alguna razón, lo que va a pasar es que no lo van a encontrar instalado todavía en ese momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es un pequeño workaround, que acá les dejo un ejemplo por si se les llega a dar el caso, que puede ser útil. Lo que hacemos es usar here documents, el bash, bastante común. Lo que hacemos es crear un script que se termina guardando, por ejemplo, acá en tmp presto config.ch y ejecutarlo en background para que quede ahí en ejecución de fondo y el proceso de Bootstrap que continúe. Y el ejemplo que va a hacer es quedarse en espera hasta que aparezca el PID file de Presto, que normalmente lo que eso va a significar es que Presto va a estar configurado y en ejecución. Y en nuestro caso particular esto lo usamos para tunear los valores del JVM-config, que es lo que justo te comentaba antes que no estaba soportado. Que una cosa es cambiar el garbage collector, que G1GC nos resultó bastante mejor comparado con el default, y agregar Holokia como agent de JMX para monitoreo, que bueno, seguramente también estoy mostrando. Perdón que te haga repetir, pero ¿en qué momento lo hacen esto? O sea, de estar, digamos, en ese while esperando a que se termine. Claro, cuando vos creás el clúster o cuando EMR por alguna razón levanta una instancia nueva, ¿sí? Primero que va a disparar todo el setup y el bootstrap de ellos, el aprovisionamiento, si se quiere, de todas las aplicaciones. Ajá. Y juntos con esos en algún momento va a empezar a ejecutar nuestros scripts globales. Sí, eso es perfecto. Sí. Tenías... y venía otra pregunta, que es, ¿vos podrías configurar un step ahí para que te lo corra eso o directamente? No, es que no entendí cómo se hacía. O sea, vos en el step le configuras un archivo bash que tiene esto dentro. Sí. Entonces cuando corre tipo la acción bootstrap, lo que va a hacer es quedarse esperando a que aparezca el PID de Presto corriendo. Claro, no necesariamente, no es un step igual, son dos cosas distintas. O sea, vos con los steps normalmente lo que disparas son tareas sobre el cluster. Esto es como algo previo que se va a ejecutar. Hay un transition en el estado del cluster cuando vos lo creas. En una parte creo que dice, no me acuerdo si era creating o starting, y después dice bootstrapping. En ese momento, en el estado ese del cluster, antes de que esté en estado running, creo que es, en estado bootstrapping lo que va a estar ejecutando son estos script bash. Si es que definimos alguno, ¿no? Si no, no va a pasar nada. Y ella me... Sí, perdón. Yo tuve que crear un cluster que tenía como una tarea, me agregaba como 5 minutos, 10 minutos a la creación, pero tenía que instalar varias librerías de Python. ¿Saben si se puede crear una imagen custom donde uno ya tenga todas las cosas que uno necesita? ¿Probaron esta opción? No la probamos a partir de EMR 5.7 o 5.8, no me acuerdo, salió hace poquito, 5.8. Se puede crear un cluster a partir de una AMI custom. Creo que partís de una Amazon Linux, le haces los cambios que quieras, le haces una snap, una imagen, y ese ID de la imagen se lo das a la creación del cluster para tomarla como source en toda la creación de las instancias. La verdad no lo probamos, pero sí se puede, e incluso con todo esto que estamos haciendo acá quizás estaría de más y lo dejarías ya configurado dentro de la instancia. Pero sí, al menos se puede. Igual en la AMI tendrías Presto ya andando. No, creo que es una imagen, vos te creás una instancia pelada fuera de EMR. Esto lo tenés que hacer igual. Esto lo tenés que hacer, claro, la parte de Presto sí lo tenés que hacer igual, claro. Pero en teoría sí, a partir de hace poquito se puede. En el foro de Amazon
hay un par de preguntas de estas y si van a ver, tipo, los únicos que contestamos somos nosotros, diciendo cómo carajo hicimos, pues también estuvimos luchando al respecto con esto. O sea, igual antes hacíamos muchas más temas de configuración acá, porque a medida que pasó el tiempo Amazon fue agregando más simple la configuración por el JSON que hablamos al principio, ¿no? Exacto. Bueno, y lo último es reiniciar el servicio de Presto, porque tengan en cuenta que acá estamos esperando que ya levante y al cambiarle la configuración para que tome el cambio, bueno, habría que reiniciarlo como obviamente cualquier servicio. Bueno. Fede, Sí. una última pregunta. Sí. O sea, ¿ustedes no vieron necesidad de usar herramientas de orchestration tipo Ansible o algo así para la configuración? O sea, solo con Bash están felices. No, en realidad, o sea, nosotros para las operaciones generales y para la automation de nuestra infraestructura sí usamos Ansible. El problema es que meter Ansible acá en el flujo de EMR era como bastante más complicado. Si lo ejecutáramos desde afuera, de alguna forma teníamos que disparar esa ejecución desde adentro del cluster, porque vos no sabés en qué momento se va a crear una instancia, porque pensá que si tenés las spot instance, vas a estar todo el tiempo con instancias que se prenden y se apagan. De hecho hubo unas ideas dando vueltas de llamar a un job de Jenkins y que eso dispare el aprovisionamiento, por ejemplo el monitoreo y todo eso. Pero nos pareció un poco más rebuscado, si bien esto parece un poco de los 90 con ScriptBash y un poco a mano. Si bien es un poco rústico, funciona bastante bien y al menos queda como bastante cerrado y no agregamos complejidad a la plataforma. Aguante, Bash. ¿Querés hacer otra consulta? Sí. ¿Evaluaron usar Cloudera? Y por otro lado, ¿evaluaron otras nubes? Microsoft, Google, eso. Sí, o sea, Cloudera sí, la realidad es que, digamos, favorecemos por lo general las herramientas de Amazon porque trabajan mejor con otros productos de Amazon y la realidad es que se queda muy corta la oferta de Amazon en ese momento, el producto que tenía para levantar, la oferta de Cloudera para levantar clusters en Amazon, que hoy en día ya tiene cosas como tener instancias spots y el concepto de task nodes y aparte el conector para S3 de Hadoop Open Source es bastante mejor de lo que era antes. Antes había mucha diferencia de performance entre lo que era el conector hecho por Amazon y el conector open source. Mira, se queda corta en esas cosas. La realidad es que también, digamos, MR andaba, digamos, ya tenía versiones más nuevas y hacer releases mucho más rápido. Entonces, mira que decimos sí, por eso. Pero debería, o sea, si uno está hoy en día armando un cluster, debería ser un poco más barato poder tenerlo con Cloudera, pero te quedas con versiones bastante más viejas y que no sabes, digamos, a largo plazo qué tanto se van a actualizar o que, digamos, o por ahí vamos a sacar algo nuevo de lo que vamos a hablar ahora y no lo puedes usar. Pero bueno, hablamos bastante de Presto ya, voy a repasar rápido qué es Presto. Ahí atrás me imagino que no todo el mundo sabe lo que es. O sea, Presto es una herramienta hecha por Facebook. La definición es como un engine SQL sobre Hadoop, digamos, para usar digamos, datasets grandes y heterogéneos. Soporta ANSI SQL, que la realidad es que hoy en día es un poco más común de lo que era antes, pero la mayoría de las herramientas estas de Big Data no lo soportaban full. Es 100% open source y es escalable horizontalmente como todas estas herramientas. Lo que usa, digamos, Presto se usa para procesar la data, para consultar y para conectarse con distintos lugares, pero por lo general la mayoría de las tablas, los campos que tienen, dónde se guardan los datos y demás, están definidas en lo que se llama el Metastore de Hive. Y bueno, es utilizado por un montón de empresas aparte de Facebook, Netflix, Uber, Airbnb, que es un usuario bastante grande, y nosotros. Entiendo que Mercado Libre también. Y una diferencia por ahí con lo que es la mayoría de las aplicaciones estas de SQL sobre Hadoop, digamos, usa su propio manejador de recursos. Uno puede tener un montón de temas para configurar con eso, pero no trabaja a través de YARN, lo cual lo hace, digamos, que no sea un muy buen vecino del resto de las herramientas. Y hoy en día soporta, digamos, básicamente podés crear tablas, hacer todo lo que haces en Hive desde Presto con su propio SQL. Pregunta. Por eso, por Resource Management, la capa esa de Resource Management decía que se pega Claro. con YARN.
Sí, como no coordinan bien el uso de recursos en cada uno de los nodos, lo que pasa por lo general es que si a menos que achiques mucho el tamaño de memoria disponible para cada uno de los dos, terminan, digamos, crashando un poco y generando que, como Presto es más sensible que lo que son las herramientas de IAM, se mueven los procesos por out of memory. ¿Y eso vos no lo configurás en un template? Porque ahora vos podés hacer templates de los clusters ¿En qué sentido? Template. Digamos, sí, vos podías poner cuotas de asignación de memoria o una... Sí. Yo entendí en AWS Data. Sí, se puede, pero eso siempre hablando de aplicaciones adentro de IAM, y Presto por sí mismo también podés manejar temas de memoria, pero después cuando la que es interacción a nivel de kernel del sistema operativo, o sea, del sistema operativo, no, digamos, no. O sea, podés achicarle mucho la memoria que usa cada uno y de esa forma, digamos, hacerlos trabajar bien, pero estás perdiendo, digamos, recursos. Bueno, Presto se conecta con un montón de bases de datos o data stores o bases de datos NoSQL o lo que sea. Nosotros podemos crear una query SQL y joinear con data de cluster en HFS, con una tabla de MySQL, con una tabla de Postgres, con datos en Cassandra, con datos en un topic de Kafka. Idealmente es o sea, una, digamos, capa de SQL por sobre todos los servicios. Obviamente que hay que formatear estos servicios de acuerdo. Sí, ¿hay transacciones para eso? Supuestamente para Hive soporta transacciones, la verdad que todavía no lo probamos. Para otras cosas no. Idealmente yo no usaría mucho transacciones con esto, o no trataría de, digamos, confiar mucho en las transacciones. Empezamos a planear las preguntas porque me parece que si no ya vamos como 40 minutos. Okay. Bueno, features importantes que para mí me parecen relevantes. Tienen, digamos, funciones aproximadas de lo que son percentiles y count strings, que eso te da con un error de 2%, digamos, te da algo bastante aproximado si la distribución de los datos es parecida a la normal. Te deja usar funciones lambda dentro de SQL, que eso es algo bastante loco, que lo usamos ahí, Pedro que está ahí sentado, lo usan en producción. La verdad que tiene mucha mejor performance en lo que es ORC con respecto a la mayoría de las herramientas. Hoy en día Spark SQL mejoró bastante, pero nosotros lo comparamos hace un año y pico y andaba mucho peor que Presto. Te deja usar funciones sobre tipos de datos complejos, tipo arrays, mapas y demás. Tiene muy buen soporte para Python, para Java, muy buenas librerías. Y te deja hacer limitación de recursos de acuerdo a los usuarios y también la parte de autenticación y carberos que no la usamos nosotros, pero la pueden usar si quieren. Algo autobombo tenía que haber. Tenemos acá, digamos, dos links, un case study de Jump en Amazon y en la página de Presto de MR aparecemos nosotros como usuarios. Porque lo venimos usando hace bastante tiempo y quejándonos con la gente de Amazon y eventualmente dijeron, che, bueno, estos que les dimos tantos problemas, vamos a ayudarlos un poquito. Última cosa que menciono así por arriba de Presto, hay un montón de temas de configuración particulares, desde el manejo de cantidad total de memoria por cada query en el cluster, cantidad de máxima memoria por nodo, la cantidad de timeouts y demás. Y también hay, digamos, muchas opciones particulares de los tipos de datos. Por ejemplo, hay lo que se llama un lector, que es una librería de Presto particular para leer tipo Parquet, que la desarrolló Uber en su mayoría, y es bastante nueva y funciona muy rápido, pero si consultás, digamos, columnas de tipo mapa en las cuales las keys son null, rompe y tiene un error muy raro. Y nos dimos cuenta, digamos, cuando estábamos acercándonos a la salida de producción y migramos todo lo que es ORC. Y después, hay muchas otras cosas de manejo de tablas externas en Hive y demás. Esto es un ejemplo de una configuración de staging, pero digamos, es similar a muchas cosas a lo que hacemos en producción. Monitoring. Ahí hay agua. Bien, yendo un poquito para lo que es el stack de monitoreo y cómo hacemos para controlar el cluster una vez que ya está funcionando.
lo que hacemos es basarnos mucho en el hecho de que tanto Presto como Yarn y prácticamente cualquier proceso Java lo que hacen es exponer su telemetría por JMX. Lo que hacemos es, si se acuerdan del here document que tenía antes del script, usamos Holokia como Java Agent en cada uno de los procesos Java. Holokia lo que hace es atacharse al proceso Java y expone un puerto TCP con una API REST o prácticamente REST, ¿sí? Donde nos permite acceder a cada uno de los atributos de JMX mediante consultas HTTP, lo que lo hace mucho más interoperable y accesible que lo que es JMX por defecto. Sobre eso, ¿sí? Acá tendría que ir pasando las interacciones. Bueno, como ven, cada uno de los... Tenemos dos puertos de Holokia, uno para Presto y otro para Yarn, que son los que más nos interesan prácticamente, pero se podría hacer para cualquiera que tengamos. Un agente de MetricBit. MetricBit es un software desarrollado por la gente de Elastic, los mismos que mantienen Elasticsearch y Kibana, que tiene un módulo particular para recopilar métricas de Holokia basado en un cierto stack de configuración, que se los doy un ejemplo. Obtiene todo un documento con todas las métricas que le digamos cada n segundos, y eso lo shipea ¿sí? a Elasticsearch o a unos cuantos otros conectores que tiene para enviarnos o a Logstash o unas cuantas InfluxDB que lo también nos soporta. Hay la verdad un montón de bases de datos. En particular a nosotros nos interesa Elasticsearch, que es nuestro storage para métricas y logs de prácticamente toda la infraestructura, y sobre eso el esquema habitual de Kibana para dashboards y búsquedas optimizadas. Esto es lo que les decía, la configuración de Metric es un YAML bastante simple, con el módulo de Holokia, donde uno le define el IP y el puerto donde va a estar ese Java Agent de Holokia escuchando, y la lista de beans con cada uno de sus atributos que se van a recopilar, y la traducción entre el atributo que voy a ir a buscar de JMX con el nombre del field que va a ir a parar Elasticsearch para después tenerlo normalizado con nuestro esquema. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es cambiar acá el camel case con la separación con guión bajo, pero permitiría cualquier otro esquema. Y un resumen particular de las métricas que vimos más relevantes como para hacer el seguimiento de Presto de Yarn, que Yarn viene después. En particular las que mostraba antes también, que son el uso de memoria de heap y non-heap. En el clúster la cantidad de nodos activos y fallidos que pudiera haber. El uso de code cache, que eso está relacionado con un problema que encontramos hace poquito, donde un consumo superior, creo que por defecto es el 40%, generaba que Presto esté en un estado de garbage collection del code cache constante y nos disparaba un uso de CPU bastante alto de todas las instancias, o al menos de las instancias que están en ese estado, y la verdad que el seguimiento no nos ayudaba al menos a detectarlo. La cantidad de memoria usada total a nivel clúster, o sea, lo que Presto asignó para tareas en todo el clúster, las queries que fueron detenidas o canceladas para out of memory, un dato bastante útil, y métricas de cantidad de queries ejecutadas que fueron iniciadas o que fallaron por alguna razón, y algo que estamos al menos en tentativas de utilizar para luego en unas próximas iteraciones hacer autoscaling es los percentiles del tiempo de ejecución de las queries en general dentro del clúster, que nos pueden dar un indicio de que el clúster se está volviendo más lento de lo habitual. Lo que notamos es que en las últimas versiones de Presto, al menos en las que vienen con EMR, que creo que estábamos en la 0170 o algo así, Presto se volvió bastante estable, al menos es difícil hacerlo que fallen queries, o sea, tiene que ser una query muy mala o algo que le dispare mucho el consumo de recursos, pero en general recibe todas las queries que se le solicitan, se toma todo el tiempo del mundo para resolverlas, pero las atiende y no falla. Entonces lo que se vuelve más importante es el tiempo de ejecución, el execution time de esas queries, como para determinar si el clúster está saturado o está sobrado. Del lado de Yarn hay unas cuantas más, pero bueno, las más relevantes que encontramos, la cantidad de nodos también activos y unhealthy, le llaman en este caso, dentro del clúster, y las queues de aplicaciones running y pending dentro de Yarn. En particular uno puede definir y puede monitorear si usa distintas queues dentro del esquema de
YARN, la Q0 es la ruta, es como la jerarquía más alta, pero uno puede subdividir las queues y ir monitoreando cada una de ellas como para ver el distinto uso de recursos subdividido por distintos usuarios. Y el último paso, la representación de todos esos datos que recopilamos, terminamos en dashboards similares a estos. En particular lo que ven acá es una sola visualización, de este lado un solo gráfico, que está subdividido por un campo particular que lee dinámicamente. ¿Sí? Hay un campo que nosotros llamamos Job ID, que es el ID que tiene el clúster de EMR en Amazon. Y Kibana lo que nos hace directamente es dividir el gráfico en los nodos que están en este clúster, que en este caso el clúster es el de ETL, no, perdón, es el de queries, y este es el clúster de ETL, y lo que ven acá es el patrón constante de las queries, las tareas de transformación que ejecutamos con Airflow, que lo cuento un poquito, ejecutamos cada una hora por esos spikes que ven constantemente. Mientras que el clúster de queries de Presto es un poco más constante, tanto en uso de CPU como de memoria que ven allá. Presto tiende como a reservar todo lo que tiene disponible y se mantiene ahí. Por otro lado, bueno, lo que le mostraba antes, la cantidad de las estadísticas de queries que fueron iniciadas o que algunas fallaron por alguna razón, también dividida por los clusters, como eso lo usamos en el de queries. En el de ETL tenemos instalado Presto, lo dejamos igual. Quizás por algunas cuestiones de fallback, por si llega a pasar algo con el clúster de queries y es necesario, urgente, switcharlo para tener respuesta, o para hacer alguna query particular si llega a ser necesario, sin afectar al clúster principal de Presto. Y por otro lado, lo que les comentaba, el execution time graficado con los distintos percentiles. Se pueden obtener todos los percentiles, los que nos más nos interesaron fueron esos, y se pueden ver spikes, por ejemplo, donde uno solo lo ve en el percentil 99 en ese caso, y los otros se mantienen muy constantes. Lo que vimos es que más o menos en el percentil 90 donde uno empieza a ver con un incremento de los tiempos de ejecución en ese percentil es donde ya empieza a indicar un problema de performance y que empieza a afectar a la mayoría de las queries en ejecución. Solo para mencionar otra de las herramientas que me parece copada, Superset es una aplicación web que nos deja consultar distintas bases de datos. Nosotros la usamos más que nada para consultar Presto y también, digamos, se puede consultar MySQL y Postgres. Es una UI bastante buena y se puede hacer toda una parte, digamos, de dashboards interactivos, compartir estos dashboards, reflejar los dashboards en base a datos. Es como cualquier herramienta de Business Intelligence, pero open source y hecha por Airbnb. Y después, toda la parte de workflows que mencionamos lo hacemos con Airflow, que es una herramienta también de Airbnb, que básicamente uno define clases en Python. No se ve la pantalla. Arriba de todo está definido lo que es un grafo, que se llama drag. Es una clase que uno le pone un nombre, es el nombre que ven a la izquierda acá en la lista. Y después lo que hacemos es, por ejemplo, definir funciones Python, script bash o lo que sea, generar clases operadoras que ejecutan esto y después encadenarlos. Eventualmente con el scheduler eso se ejecuta y nosotros podemos obviamente armar de forma, digamos, se pueden armar de forma así dentro de un for o en base a lógicas consultando distintos sistemas. Con código Python no hay que usar XML ni archivos property ni ninguna otra cosa fea que uno está acostumbrado a hacer en los motores de workflows. Y lo que es la infraestructura de Airflow se ve algo así, que también fue parte, digamos, del proyecto, mejorar la parte del setup Uno tiene lo que es un web server, en una misma máquina lo tenemos nosotros, tanto el web server como el scheduler. El scheduler es el encargado de disparar workflows periódicamente en base a lo que se definieron. El web server es el que muestra la UI y nos deja, digamos, reaccionar en base a si nos llega un mail de alerta, poder ver los logs y todas esas cosas. El scheduler dispara las tareas, la manda por un broker de Celery y después un worker de Celery que está en los clusters ejecuta las tareas en cada cluster específico en base a queues. Todo esto se coordina a través de una base de datos relacional donde se guarda lo que corrió, lo que no, lo que se reintentó, cuántas veces se reintentó y se mandan los mails. Y bueno, eso sería como un poco el workflow rápido de Airflow. Algunos pasos adicionales.
Como decía, bueno, unos pasos adicionales y unos next steps que estamos como planificando en iteraciones siguientes del proyecto. Una es lo que les decía antes, el autoscaling para los task nodes. Si bien hoy es muy simple aumentar o reducir la cantidad de instancias en el clúster, la realidad es que hay que hacerlo a mano, depende de que nosotros estemos mirando o que nos salte alguna alarma como para reaccionar. Lo que queremos es, en base al execution time o alguna otra métrica, tomar la decisión de agrandar o achicar el clúster en forma dinámica, cambiar los core nodes por instancias spots. Todavía no lo decidimos, no estamos seguros si lo vamos a hacer, pero el hecho de no usar prácticamente para nada HDFS nos podría dar la libertad de también usar spots, ¿no? Instances ahí. Algo que también había mencionado hace poquito, EMR 5.8 salió hace poco, hace unos 15 días creo, 20 capaz. Y uno de los upgrades más interesantes, al menos para nosotros, es la introducción de Hive 2.3, con bastantes upgrades de performance y de bugfixes. Y después para la parte más de ETLs, la idea es ir migrando a Spark. La pregunta, o sea, si ustedes están con toda la infraestructura con Hive, con Presto, ¿para qué usan Hive? ¿O por qué Hive? Para los ETLs. Porque no pueden hacer la empresa. La transformación de datos y demás en Presto, digamos, cuando hablas de volumen, como que Hive es más tolerante a problemas y digamos, se cae menos para ETLs grandes, procesamientos grandes, inserts grandes que Presto. Igual la idea es migrar parte de los ETLs a Spark, porque la realidad es que eventualmente el manejo SQL, como ya sabemos muy bien, se vuelve inmanejable. También estamos trabajando en una aplicación de stream processing con PySpark. En este momento el PySpark, o sea el Python de Spark está en consideración, pero estamos trabajando en eso. Tenemos también un clúster de staging que consume, digamos, un clúster de MR de staging que estamos trabajando en esta aplicación. Y la idea eventualmente también es enchufar Airflow con Docker y Nomad para poder tirar tareas no solamente en clusters de Hadoop, sino en clusters de Docker. ¿Preguntas? Estuve corriendo algunos programas en Spark y se me volvió muy complicado de obligar el MDR, tenía que crear unos túneles con conexiones MySQL y cuando fallaba tenía que esperar 5 minutos, enviar un log en STS, acceder. ¿Tiene alguna manera más sencilla que se pueda, digamos, Uno puede correr, cuando hace Spark Submit, puede correr en el Young Client, que es un tipo de ejecución, que básicamente los logs te quedan en la instancia donde estás corriéndolo. O sea, tenés Young Cluster que te corre todo sobre Young, y Young Client que te corre el master sobre la instancia donde estás haciendo Spark Submit, y sí te corre los workers distribuidos en MR, entonces eso te sirve para debuguear. Después, digamos, tema de conexión y eso depende si estás corriendo dentro de la VPC y tienes una VPN, podés hacerlo más fácil, podés levantar algún túnel de antemano de forma automatizada, y si no, sí, obviamente que vas a tener que de alguna forma guardar. Igual si vos estás en el clúster y el clúster tipo no muere apenas termina el show, luego te caen los logs en el clúster y son un coso tal vez más rápido que en el C3. O sea, lo que decís es, yo no corría directamente la interfaz de MR, o sea, correr la tarea, hacer SSH al master, correrlo desde ahí para las primeras veces, ver que funcione y después usar la interfaz normal. Exacto. No probaron Spark Job Server casi como si hubiese gente como si no fuésemos algún... Como si tuviésemos alguna persona que trabajó directamente con el comité del proyecto. La verdad es que bueno, estábamos, digamos, bastante contentos con Presto cuando se sumó Fer. Es medio difícil de salir de la inercia. También yo creo que Spark a partir de 2.1 está significativamente mejor de lo que era con 1.6. Podemos revisitar. Creo que Job Server todavía no soporta 2.2 o 2.1. Sí, igual. Ya, personalmente no sé cuánto sentido tiene con 2. Sí, ya lo soporta, ya soporta 2.0. Pero con data frames y no sé, la parte de compartir para hablar, para offlinearlo, después si quieres hablar, pero no sé cuánto sentido tiene. ¿Alguna otra consulta? ¿No? Bueno, bastante durante la charla. Sí.
Bueno, pero Javi no puede sacar este like tampoco. Y links que vamos a postear. Están buenos para leernos al respecto de con qué nos inspiramos.